A lo largo de nuestra historia republicana, hemos visto que la emergencia política del movimiento indígena en la década de los 90 puso en evidencia la incapacidad del Estado monocultural para responder a la demanda de derechos de todos los sectores sociales. Una serie de revueltas y luchas sociales finalmente condujeron a los actores políticos a debatir estos temas en las constituciones de 1998 y 2008, en donde se intentó dar forma a un nuevo Estado, el Estado plurinacional. La consolidación de este Estado plurinacional implica un desafío radical al concepto de Estado moderno, hasta el momento concebido como un Estado homogéneo. La plurinacionalidad demanda la concepción de un Estado donde puede coexistir varias culturas, con el carácter de nacionalidades, pueblos o cualquier otra denominación que estas culturas adopten y que ejerzan sus propias formas de vida y autogobierno. Esto, a su vez, requiere una nueva estructura organizativa. De allí que las ecuatorianas y ecuatorianos debemos comprender que plurinacionalidad parte del reconocimiento de los colectivos como sujetos de derecho. En tal virtud, la Constitución les reconoce derechos específicos en un plano de igualdad. Por tanto, no hay culturas inferiores ni superiores y los colectivos indígenas, afroecuatorianos y montuyos gozan de autonomía interna. Si bien este logro constitucional marca un hito en la lucha por los derechos colectivos, es necesario que se estructure un nuevo modelo de Estado desde las visiones del movimiento indígena y del pueblo afroecuatoriano, quienes sostienen que la plurinacionalidad no solo tiene connotaciones culturales, sino también sociales, políticas, institucionales, económicas y jurídicas. En esta construcción del nuevo Estado también es necesario incorporar las diferentes visiones que tienen sobre la interculturalidad. Bajo este contexto, el Estado ecuatoriano fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso del pueblo indígena de Sarayaku versus Ecuador, el 27 de junio del 2012. Esta sanción se debió al irrespeto de los derechos del pueblo a partir del año 2002, al permitir la explotación por parte de empresas petroleras sin haber realizado la consulta previa libre e informada. En base a este caso, la Corte pidió al Estado que se implemente en un plazo razonable programas de cursos obligatorios que contemplen módulos sobre estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas dirigidos a militares, policías y judiciales, proceso que actualmente lidera el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el mismo que se está llevando a cabo con la colaboración especial de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, quien ha participado nuestro principal aliado para la generación de módulos dirigidos a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo y Función Judicial. Por lo que debemos extender un afectuoso saludo de gratitud. Adicionalmente, hemos recibido la ayuda de la Comisión Andina de Juristas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la capacitación dirigida a la Policía Nacional en el mes de junio del 2013, a quienes también debemos expresar nuestro saludo. Lo expresado demuestra la seriedad con la que el Estado ecuatoriano asume sus obligaciones internacionales y la afectiva promoción de los derechos colectivos. ¿Y cómo puedo tomar decisiones conforme a los derechos humanos? Eso se puede hacer a partir de dos niveles. El primero es cuando se adoptan decisiones para proteger y garantizar directamente los derechos humanos de las personas. Lo que se busca desde el derecho internacional no es necesariamente generar en la policía una presión extra en el cual se quede atado de manos y no pueda tomar decisiones, sino que sus decisiones traten en la medida de lo posible de respetar determinados principios, normas mínimas de ejercicio, por ejemplo, del uso de la fuerza. Hay dos formas de respetar los derechos humanos cuando uno adopta decisiones. La primera es, y poníamos el ejemplo del uso de la fuerza, respetando directamente los derechos humanos y su contenido, ¿no? Y ustedes saben más o menos algunos ejemplos. Y la segunda es adoptando decisiones en base y con respecto a los derechos humanos, ¿no? Y eso quiere decir que no solamente uno toma decisión, o sea, respeta los derechos humanos cuando toma decisiones que protegen o garantizan derechos humanos,
sino en general cuando tome en cuenta los derechos humanos en cualquier decisión que vaya a adoptar. O sea, los derechos humanos están interrelacionados, no se pueden dividir los derechos humanos, y finalmente la consecuencia más específica de eso es que a veces la vulneración de un derecho humano implica también la vulneración de otros derechos humanos. Que los sistemas de protección de derechos humanos, estos que ustedes ven ahí, que les voy a explicar muy rápidamente, solamente funcionan o entran a intervenir cuando el Estado no cumple con su rol de protección y garantía de derechos, ¿no? Y en ese sentido, el primer nivel de protección de derechos, el primer sistema de protección de derechos es el interno. Y en ese sentido creo que el Ecuador ha desarrollado mucho su sistema de protección interna de derechos con mecanismos de procesos constitucionales, mecanismos de seguridad democrática, entre otros, la modernización de su policía, la nueva Constitución del 2008 es una muestra de eso. Los derechos humanos son un criterio orientador de nuestras propias vidas, ¿no? Y eso creo que es importante rescatarlo porque de otra manera, como decían ahí, las contradicciones van a seguir manteniéndose, ¿no? El Ministerio de Justicia ha hecho una muy interesante publicación de los resultados del proceso del examen periódico universal, donde además de estar el informe del Estado ecuatoriano y de la sociedad civil, también están las recomendaciones que el órgano de expertos que hace este examen, recomendó al Estado ecuatoriano, ¿no? Es bastante interesante tomar en cuenta esta publicación. Por ejemplo, en esa publicación ustedes van a encontrar que hay algunas recomendaciones directamente vinculadas con la labor policial, no necesariamente con los derechos colectivos, pero sí con la labor de la policía. Frente a este sistema universal también hay un sistema regional, un sistema más propio de la región latinoamericana o americana, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese sistema de protección de derechos se ha construido en el marco de la Organización de Estados Americanos. Se va a ver, por ejemplo, el caso Sarayaku. El caso Sarayaku es un caso adoptado y en el cual Ecuador recibió algunas recomendaciones o hay una sentencia de la Corte Interamericana que justamente establece el no cumplimiento, vamos a decirlo así, el no cumplimiento de algunas obligaciones que emanan de esta convención, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y en ese procedimiento, para llegar a la adopción del caso Sarayaku, se pasa por dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Cuando la Comisión lo considera, puede resolver un caso directamente, pero cuando no, cuando considera que tiene que ser sometido a otro órgano que tiene una mayor decisión, lo pasa a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, a diferencia del sistema universal y de la propia Comisión Interamericana, emite sentencias, ¿no?, que son de carácter obligatorio para el Estado, ¿no? Y de ahí, ¿por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Culto está organizando este taller? Si el Estado responde frente a esa vulneración de derechos, subsana el error cometido y brinda la reparación efectiva a la víctima o víctimas de una vulneración de derechos, el sistema de protección de derechos humanos no interviene. ¿Por qué? Porque quiere decir que los estados que forman parte de ese sistema están cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos, están respetando y garantizando los derechos humanos. Si el Estado cumple con sus obligaciones, como lo está comenzando a hacer Ecuador de manera más reiterada, el artículo 3.1, que además comentábamos hace un rato, establece que es deber del Estado, y en otro artículo se habla además de deber primordial del Estado, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 10 dice: las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Los derechos humanos, entonces, en el caso del Ecuador, aunque también en el marco del derecho internacional, no solamente son derechos que están vinculados a una persona o grupos de personas, sino a colectivos, comunidades, pueblos, nacionalidades, que también son titulares de derechos y gozan de esos derechos que están protegidos y garantizados por la Constitución.
Como estamos conscientes de que existen diversas diversidades, en este caso en concreto, para efectos de este taller, nos vamos a preguntar, ok, existen varias diversidades y una de esas diversidades es la diversidad cultural, ¿no? Diversas culturas que habitan y coexisten y que tendrán sus propias y distintas maneras de vivir en ese escenario social en el cual nos desenvolvemos. La pregunta que nos trae a colación entonces es, ¿qué es la cultura? La cultura es costumbres, la cultura es la valoración hacia lo propio, la cultura es la construcción de la identidad, la cultura es la definición del grupo de alguna manera, la cultura es la relación del grupo con su hábitat, la cultura incluso es el uso de un idioma que los caracteriza, la cultura es la construcción de una idea de propio, de colectividad, de valoración, de simbología, de construcción de un mito de origen. Es decir, la cultura es una cuestión muy amplia, pero a la vez complicada. Simple y complicada a la vez, porque nosotros mismos pertenecemos a una cultura y en tanto somos capaces de reconocer estos elementos que están saliendo, podríamos ser capaces entonces de reconocer cuando estamos frente a una cultura distinta a la nuestra, que ese es un ejercicio bien importante en el escenario de la interculturalidad. La interculturalidad exige reconocer nuestra cultura, sus propias características, y es posible encontrar estas características en las otras culturas que están delante nuestro. Es una cuestión práctica. Hablar de interculturalidad y hablar de culturas nos exige afinar la mirada. ¿Cómo tratamos, en este caso, al otro culturalmente distinto? Por eso es que hablar de identidad cultural nos pone en el escenario de la lucha contra la discriminación. Y hablar de interculturalidad es luchar para reducir la brecha, de la discriminación racial. Pero en el 2002 suena una noticia de que el gobierno ha otorgado el bloque 23 para la explotación y exploración. Pero viendo la historia, este bloque es entregado en el 96. Nosotros solo llegamos a conocer en el 2002. ¿Cómo llegamos a conocer de que este bloque estaba siendo entregada a una compañía argentina, CGC, Compañía General de Combustible? Porque ellos llegan con su presencia a nuestras comunidades. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en cumplimiento de la mencionada sentencia, ha procedido a realizar varias diligencias para ejecutar lo ordenado por la Corte. Entre estos puntos se encuentra la realización de procesos de capacitación al servicio público en materia de derechos colectivos. Organizaron el taller denominado Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Gestión Pública y Enfoques para la Policía Nacional, evento que se desarrolló desde el 24 hasta el 27 de junio del 2013 en las instalaciones del Grupo de Tránsito de la Policía Nacional en la ciudad de Quito. Contó con la participación de expositores de las entidades organizadoras, además del doctor Mario Melo, abogado del caso Sarayaku, Carlos Poveda y Raúl Yazac, expertos en temáticas de justicia indígena, José Chalá y Blanca Tadeo, del Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano, Marlon Santi, representante de la comunidad de Sarayaku, quien también expuso el sentir de su pueblo ante los eventos ocurridos y de la manera en la cual lucharon por los derechos de su gente, sobre todo de las futuras generaciones, acto que llamó mucho la atención del personal de las filas policiales. Los asistentes del evento fueron 40 servidores y servidoras de la Policía Nacional, quienes se desempeñan como capacitadores en derechos humanos dentro de la institución y son quienes van a replicar el presente taller a las demás provincias del país. Entre los principales temas analizados fueron derechos humanos, plurinacionalidad e interculturalidad, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, obligaciones del Estado en materia de derechos colectivos, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes como sujetos de derecho internacional. Con este taller, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos cumple con las obligaciones internacionales que son impuestas por los organismos internacionales de derechos humanos.